va a discutir ayuntamiento por ayuntamiento y comunidad por comunidad, cada una con sus características propias. Hoy nos vamos a centrar en unos comicios especialmente importantes, los que se van a celebrar en Cataluña en noviembre de este año. Después de la incógnita de si se adelantarían o no, serán justamente 4 años después de las últimas en las que, aunque Jordi Pujol perdió la mayoría absoluta, pudo gobernar con tranquilidad. Don Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, buen día, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, después de 18 años en el poder, ¿tiene usted la impresión de que esta próxima pugna electoral es más dura y difícil que nunca? Bueno, la verdad es que todos lo han sido. Para un político todos son duras, ¿no? Todos lo son. La dura siempre es la inmediata, la que viene. El catalán, vamos a con otro asunto importante y sensible, ¿no? El catalán siempre ha sido un idioma de libertad, querido y respetado. Por eso Hombre, no, siempre no ha sido querido y respetado, ¿no? Ha sido perseguido durante 250 años. Yo estoy hablando de tiempos más modernos, tiempos más en los que yo he modernos, sí. participado incluso. Por eso, pero ¿usted no cree que para fomentar su uso sería mejor persuadir o negociar en vez de amenazar con sanciones? Y me estoy refiriendo al decreto del catalán. Hemos negociado, ¿se refiere a lo del cine? Sí, del decreto del cine. Mire usted, estamos negociando desde hace muchos años, ¿no? Negociar significa, por ejemplo, que la idea, una última negociación, ofrecer, por ejemplo, el doblaje del Titanic a cargo de la Generalitat, ¿no? Respuesta negativa. O sea que esto de que no hemos negociado no es verdad. Yo llevo 15 años, en fin, a lo mejor de una forma, en formas diversas, pero intentando que haya más cine en catalán. Lleva mucho tiempo y el resultado no ha sido, ha sido muy escaso, ¿no? Muy escaso, ¿no? O sea que no es cierto que no hayamos negociado y que no hayamos intentado persuadir y que no hayamos intentado pagar. O sea, pagar peaje, otra vez, por así decirlo, ¿no? Y el resultado ha sido escaso, ¿no? Bueno, una última pregunta antes de abrir el diálogo. En el País Vasco surge, ya sabe usted, la Asamblea de Municipios, una institución muy sui generis, que los nacionalistas consideran básica para el fin último de conseguir la independencia. ¿Existe esa intención entre los nacionalistas catalanes? ¿Va a haber un ámbito catalán de decisión también? Si usted me pregunta si vamos a propiciar la creación de una Asamblea de Municipios, pues le digo que no. Muy bien, pues, dicho con claridad. Dicho queda. Bien, con nosotros están Julio César Iglesias. Hola, buenos días, Luis, presidente, buenos días. Pilar Cernuda, buenos días. Buenos días. 18 años después se confirma que es fácil negociar con el gobierno español, pero que negociar con Hollywood es dificilísimo. Bueno, no sabemos. Ahora, realmente hasta ahora normalmente el resultado no ha sido bueno, como antes ya he dicho, ¿no? Pero yo ahora tengo la esperanza de que sea mejor, ¿no? Y, en fin, no, permítanme que mantenga, condición básica para cualquier negociación es pensar que la negociación puede ser positiva, ¿no? Si entras a negociar pues pensando que no hay nada que hacer, pues seguro que entonces el resultado es malo, ¿no? Y yo francamente yo creo que pues se podrá negociar, bueno, en condiciones mejores que no hicimos antaño. Al principio cuando nos reuníamos con el presidente hace un momento, le sugeríamos que nos diera no menos de 6 titulares. Recientemente en los desayunos dijo usted, no veo a España como una nación, y se armó. Y se armó, sí. Díganos cómo veo, por si acaso puede ¿sabe usted... qué pasa? Esa política de los titulares es fatal. Una vez el canciller Schmidt dijo, nosotros nos hacen hacer política con la técnica de los anuncios publicitarios. En 20 segundos diga usted, por ejemplo, eso, ¿qué es España? ¿No? ¿Qué es España? Y no se lo voy a decir porque eso no se puede decir en 20 segundos. ¿Entiendes? Esto, además, yo en mi caso, como político que creo que he contribuido mucho al progreso general de España, lo puedo decir con toda una vida. Pero no en 20 segundos. 20 segundos sirve para decir homo lava más blanco, eso sí. Pero para, digamos, justificar una política, unas decisiones y tal, se necesita más tiempo y entrar a fondo en los temas, ¿no? Y yo, pues, respecto a esa cuestión, por ejemplo, de España, pues bueno, yo soy un político que estoy al pie del cañón de antes ya, no en política sino en otras cosas, pero en fin, desde la época de la Constitución, y creo que hemos hecho, yo personalmente también, y el gobierno de la Generalitat, y mi partido, y Cataluña en general, unas contribuciones muy importantes al progreso general de España, y eso es lo que cuenta, ¿no? Y además hecho con mucha lealtad. Yo, antes de seguir, como estábamos con Hollywood y con esas cosas, con y con la historia de los titulares, yo quiero hablar de ese partido que supuestamente es interés general, que es el Barça y Real Madrid, y puesto que usted define tanto lo catalán, ¿cómo lleva eso de que en el Barça hay tantos jugadores holandeses?
Porque eso también pasó lo mismo. Yo hice unas declaraciones muy comedidas, muy respetuosas con el club, con el presidente, con el entrenador, con todo el mundo, ¿no? Con la junta. Y bueno, que causaron un cierto revuelo, ¿no? Y por lo tanto, ya lo dije, no me la gusta repetir, ¿no? Y además no va ni a verlo, va a ver en Lleida. No, yo voy poco al fútbol y ahora un día de esos tengo que ir a ver al Lleida, sí, porque además me lo pidieron. Venga usted un día a ver a nuestro equipo y iré. A mí me gusta el fútbol, pero voy poco. Muy poco, voy 2 o 3 veces al año, no voy más. Y aunque me gusta, aunque me gusta. Pues hablando de cosas que se supone serias, tenemos ahora todo el problema que se ha originado con la asamblea, la autodenominada Asamblea del Pueblo Kurdo. Sí. Y bueno, usted ya ayer ha hecho unas declaraciones muy comprensivas hacia la postura que estaba teniendo el Partido Nacionalista Vasco y los otros partidos nacionalistas del País Vasco respecto a esta asamblea. Si a usted le solicitaran los kurdos celebrar una asamblea de esas características aquí en Barcelona, en su parlamento, ¿usted nosotros, el tema ese, aunque un poco así, digámosle, no de una forma muy oficial, pero alguna vez se ha suscitado aquí en el Parlamento de Cataluña y siempre hemos pensado que no era conveniente que se hiciera esto, ¿no? Este es otro tema muy complicado otra vez, ¿no? Que no se puede resolver con titulares, pero aquí tenemos dos dramas, ¿no? Hay 2 pueblos que viven una situación muy difícil. Uno es el pueblo turco, Turquía. Y yo digo esto porque además yo soy uno de los políticos en Europa, yo acuso a Europa, por así decirlo, de tener una actitud de gran incomprensión hacia Turquía. Turquía es un país poco comprendido, vive una situación muy difícil, una situación en ciertos aspectos dramática. Turquía. Ahora bien, luego hay otro pueblo que está en una situación dramática, que es el kurdo. Y que además esos 2 dramas se enfrentan entre sí con una gran incomprensión, con una gran violencia. Los kurdos son perseguidos, viven una situación de extrema dificultad. Y bueno, pues en fin, nos encontramos por lo tanto con 2 pueblos enfrentados, que los 2 merecen nuestra comprensión, por razones distintas, en situaciones distintas, ¿no? Y yo muchas veces he sido abogado de los turcos frente a otros políticos de la Unión Europea que han demostrado una gran incomprensión, una gran voluntad de rechazo hacia Turquía, que yo creo que es injustificada esta actitud. Pero por otra parte, cuando hablo con los turcos, también tengo que decirles que uno de los problemas grandes que tienen para ser mejor comprendidos en Europa es que, en fin, es precisamente este tema kurdo y todo lo que comporta la violación de derechos humanos, etc. Y tengo que decir que, claro, los kurdos son muy perseguidos, ¿no? Entonces, por lo menos debiéramos, a través de todas estas discusiones del Parlamento Vasco, de la reacción del gobierno español, que también dije ayer que comprendía perfectamente, por lo menos una cosa así, debiéramos ser conscientes de que en Turquía, concretamente en el Kurdistán, hay un gran drama, con mucha violencia, con muchos muertos, con mucha miseria, ¿no? Y que luego también tenemos que comprender que Turquía como tal, Turquía, no es Kurdistán, Turquía, es un país que ha sido muy incomprendido y tratado injustamente por Europa. Sí, pero hay otro asunto que tratar aquí, porque asuntos exteriores es una de las competencias más genuinas del Estado. Y con esta decisión del Parlamento, tal vez lo que se pretendía era obviar al Estado o laminar al Estado. Llámelo usted como quiera, pero habría un reto al Estado, ¿no? No creo considerado que... No lo sé, al margen del problema kurdo y turco, ¿no? No lo sé. Hombre, pero los asuntos exteriores sí que son competencia del Estado. Lo que pasa es que esto no sé si es asuntos exteriores, ¿no? Los asuntos exteriores, las relaciones que puedan mantener con un país o con otro. No, las relaciones que pueden tener con Kurdistán no son asuntos exteriores, pero Kurdistán no es un Estado. No es un Estado. Ahí es un movimiento político del Kurdistán kurdo. No. Y por lo tanto, bueno, se puede considerar que son relaciones exteriores, pero no sé si lo son, francamente. Pero creo que estos son, digamos, argucias legales, comprensibles, ¿no? En fin, el gobierno español, lógicamente, yo lo entiendo, tiene que procurar evitar eso, muy bien. Y entonces, pues dice que son relaciones exteriores. Pero realmente, no lo sé, francamente, si lo es. Y yo creo que además esto, en todo caso, está en el terreno, ya, digámosle, de la argumentación que se necesita para tomar determinadas actitudes. El problema es que hay una situación dramática del pueblo kurdo, hay una situación difícil del pueblo turco, que por cierto el gobierno español tampoco se ha preocupado nunca especialmente de resolver, y luego hay, pues, en fin, esta necesidad que estos kurdos, que es complicado además, porque naturalmente el movimiento de liberación kurdo tiene componentes terroristas también, por lo tanto lo acaba de complicar, ¿no?
Pero esta gente necesita reconocimiento y necesita que no sean, digamos, ignorados, absolutamente ignorados por la comunidad internacional. En ese sentido es bueno que esto se discuta, ¿no? Total, que la cosa es muy complicada, ¿no? Porque la justicia siempre es muy complicada, ¿sabe usted? La justicia siempre es muy complicada. Y porque todo el mundo... Hay dinero por medio. En este caso hay un problema añadido al político, que es el problema económico, que no hemos hablado todavía. Bueno, si usted lo que me quiere decir es de que la justicia tiene que supeditarse al dinero, entonces pues tendrá usted razón. No, oiga, es que sí, ¿no? Si además, oiga, en política muchas veces, por desgracia, pues estos temas, digámosle, de lo que llamaban los alemanes la Realpolitik, la política realista, y decir que se saltan los principios, esto pasa muy a menudo, ¿no? Pero bueno... yo admito que muchas veces en política pues los principios quedan así supeditados, pero no me parece el argumento más importante que pueda utilizarse en este caso. Yo tampoco lo defiendo. Lo que sí me asombra es que, por ejemplo, una serie de empresarios vascos que hasta ahora no han dicho nada de lo que está ocurriendo en su país y del País Vasco, y que me parece que hay asuntos bastante graves políticamente hablando, ahora han alzado la voz de crítica a su gobierno porque les han tocado el bolsillo con el problema kurdo. Es que todo el mundo, oiga... estamos tocando los temas de la política que son de los menos digámosle, estimulantes y de los menos, digámosle, ejemplares, ¿no? Pero realmente todo el mundo, no solamente los empresarios vascos, todo el mundo realmente empieza a lamentarse muchas veces cuando le tocan su bolsillo, ¿no? Y en la vida hay una pugna constante entre lo que debiera ser, entre lo que es el ideal, entre lo que es la justicia, y lo que es pues simplemente el interés más inmediato, el bolsillo. Es una lucha constante que tenemos cada uno dentro de nosotros mismos, ¿entiende usted? Porque el hombre no es perfecto y siempre lucha entre lo que es el ideal y lo que es el interés, ¿no? Bien, en este caso habrá salido el interés y no lo voy a recriminar a nadie porque eso nos pasa constantemente a todos, poco mucho. Bueno, hablemos de cosas más sencillas de España, por ejemplo. Todavía se recuerda el discurso que pronunció usted en aquel debate sobre el Estado de las Autonomías en el Senado. Hizo un recorrido por la historia de España, también por la historia de Cataluña, reconoció todas las contribuciones y en un momento dado dijo usted que no terminaba de ver a Cataluña encajada en el Estado de las Autonomías. Sí. Desde entonces hasta ahora, presidente, se ha hablado de cosoberanía por parte de ustedes, lo cual parece sonar a Estado confederal, y ahora los partidos llamados constitucionalistas empiezan a buscar un modelo que sea definitivo, ya sea el autonómico, ya sea el modelo federal. ¿Cómo vería usted encajada a Cataluña en España? No digo siquiera el Estado español. ¿Cómo la vería usted encajada? Bueno, partidos constitucionalistas también somos nosotros. Porque nosotros estuvimos en la... Por eso he dicho los partidos llamados. No. Que se llaman... En fin. Nosotros también somos constitucionalistas, tanto es así que siempre intentamos que cualquier mejoría, por así decirlo, de la situación de Cataluña en el conjunto de España se haga en el marco de la Constitución, ¿no? Es decir, nosotros no hemos pedido nunca la reforma de la Constitución, ni ahora la pedimos una relectura. ¿Y cómo la vemos? Porque, fíjese usted, el Tribunal Constitucional, yo siempre digo lo mismo, nosotros lo que pedimos es que cada vez que hay una duda en el Tribunal Constitucional respecto, que llega al Tribunal Constitucional, respecto a alguna competencia, respecto a algún aspecto concreto de la estructura del Estado, ¿no? Pues que se resolviera en el marco de la Constitución, pero de acuerdo con aquella interpretación de la Constitución más autonomista. Es decir, la Constitución es ambigua. La Constitución permite diversas lecturas. Y lo que nosotros nos quejamos es de que mayoritariamente, no digo siempre, mayoritariamente las interpretaciones que están dando a la Constitución son las, digamos, la de recorte de la autonomía, simplemente. Por lo tanto, en el marco de la propia Constitución actual, que repito, tiene más de una interpretación posible, lo que pedimos es que se hagan estas interpretaciones autonomistas y no las antiautonomistas o las de rebaja de la autonomía. Y esto nos llevaría, solamente esto, nos llevaría a un techo autonómico bastante más alto del que tenemos actualmente. Pero algún día llegaremos a un final, ¿no? Porque ¿cree usted que es inevitable que este proceso de constituyente de las autonomías sea prácticamente eterno, ¿no? Pues habría que encontrar, yo qué sé, ¿cuál sería la fórmula para encontrar una salida entre las comunidades históricas, que por cierto hoy se reúnen aquí en Barcelona y habrá una firma en Barcelona, que sea compatible
con las necesidades de otras comunidades autónomas? Bueno, yo le repito que creo que si la interpretación de la Constitución se hiciera de esta forma, yo creo que por lo que respecta a Cataluña, yo no puedo hablar ahora en nombre del País Vasco, de Galicia, por lo que respecta a Cataluña, tendríamos una solución buena, ¿no? Esto es lo que le digo simplemente. Y esto sería posible, sí, porque el Tribunal Constitucional, él mismo, muchas veces, cuando dicta una sentencia respecto a una ley que ha hecho el gobierno y que nosotros pensamos que es, en fin, que recorta la autonomía, nos dice, textualmente nos dice, lo que ustedes dicen sería constitucional. Pero lo que ha hecho el gobierno también lo es. Por consiguiente, como que yo al Tribunal Constitucional lo único que puedo decir es si esto es o no constitucional, yo digo que es constitucional y por lo tanto es válido lo que ha hecho el gobierno. Pero si el gobierno hubiera, y la mayoría parlamentaria en las Cortes hubiera hecho esta otra cosa, también lo sería. ¿Entiende usted? Por lo tanto, hay por lo menos dos versiones. Y normalmente, la acción legislativa de las Cortes y la acción sobre todo del gobierno, de los gobiernos que ha habido durante los últimos 15 años, ha ido, por así decirlo, decantando, ha ido, digámosle, inclinando las interpretaciones en un sentido de recorte. Pero si se los hubiera inclinado en un sentido, digámosle, de amplia respiración autonómica, ¿no? En fin, de darle salida a toda la potencialidad autonómica que tiene la Constitución, porque la tiene, pero no se usa, pues tendríamos otro tipo de estado de las autonomías. Y eso es lo que pedimos. Por lo tanto, si pedimos una definición de este encaje que pueda ser avalada por el Tribunal Constitucional, pues entonces ya esto seguro que no tiene nada de subversivo, ¿entiende usted? Usted se va a entrevistar dentro de unas horas a solas, me parece, con Javier Arzallus. Sí. Me gustaría saber en qué términos se va a producir ese encuentro, qué le va a decir, y luego, ¿cómo ve usted ese panorama del País Vasco en el que claramente está el bloque nacionalista enfrentado con el bloque no nacionalista? ¿Eso cómo lo ve usted? Bueno, esto, pues yo un día llamé a Arzallus para que, en fin, me explicara un poco su versión de lo que estaba haciendo en el País Vasco, y me dijo, mira, tengo que ir a Barcelona con motivo de esta reunión de hoy, pues en fin, podríamos vernos un rato, y bueno, pues es lógico, me parece, que si Arzallus está en Barcelona, y en estos momentos todo el tema vasco y todo está el tema de la tregua y el tema de la paz en el País Vasco y la negociación del País Vasco y los presos, etcétera, etcétera, pues es tan importante, y él es un conocedor de primera mano, es lógico que yo tenga un contacto con él, ¿no? Lo que no sería lógico es que estando yo Arzallus en Barcelona no nos viéramos, esto no sería lógico. Y no le pidiera yo una información directa de tal como él ve las cosas. El martes estaré con el presidente del gobierno, con Aznar, él me dará su versión también. Sí. ¿Y le parece bien eso que le apuntaba yo hace un momento, de que en este momento las fuerzas políticas vascas estén, porque no la sociedad, esté dividida entre nacionalistas y no nacionalistas, y además tan virulentamente a veces enfrentados? Mire usted, los enfrentamientos virulentos y que pueden provocar la ruptura en una sociedad o en un país, a mí no me parecen nunca deseables, ¿no? Pero fíjese usted, yo siempre digo una cosa, a mí no me gusta mucho, me gusta poco, hablar del tema vasco, porque es muy difícil, para los no vascos es tremendamente difícil, ¿no? Es muy delicado y fácilmente puedes meter la pata, por así decirlo, aún con la mejor voluntad hacia todo el mundo, ¿no? O sea que creo que es bueno, y creo que los vascos tampoco no desean que el país o la sociedad o sus fuerzas políticas estén divididas, pero en fin, la realidad es esa, en la cual a mí me parece que lo más prudente por mi parte es no incidir demasiado. Sí, pero en todo caso sí podría decirnos cuál es la diferencia que hay en estos precisos momentos entre un nacionalista de Convergencia y Unió y un nacionalista del PNV. El nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán son distintos, por la simple razón de que el pueblo vasco es distinto del pueblo catalán, y porque la historia del pueblo vasco y la nuestra han sido distintas, ¿no? Y han ido por otros cauces, ¿no? Y bueno, y el resultado de estos cauces, pues es de que nosotros hacemos otro tipo de planteamiento que está a la vista, ¿no? Está a la vista, ¿no? Nosotros casi que es innecesario describirlo, ¿no? Es otra situación, ¿no? Mejor, peor, no entro ahora a calibrar nada. La nuestra es la nuestra y la que cuenta para nosotros, ¿no? En todo caso, es una nación dentro de esa supranación que dice usted también. Sí, esto sí. A ver si Pero históricamente, a ver, cuénteme usted. Pero para eso necesitamos media hora y no la tenemos. ¿Cómo que no tenemos Pero bueno, media 3 hora? minutos le sobran El a director del usted, programa soy yo, a lo mejor tenemos media No hora. sobran, no. O sea, la pregunta que me hace usted, ¿cuál es? Que si es otra nación, el País Vasco, dentro de esta supranación que dice usted que es España. Vamos a ver. La historia ha hecho
que haya habido durante los siglos una evolución que ha creado una realidad muy importante, y además en estos momentos yo soy uno de los que analiza o contempla el futuro de España en este momento y el presente de una forma más positiva. Y hace muchos años que lo digo, y digo que España es un país que va más y que irá más, etcétera, ¿no? Bueno, y además nosotros hemos contribuido a ello. Bueno, pues ha creado esta realidad, ¿no? Ahora, lo que pasa es que esta realidad es una realidad plural, ¿no? Esto lo hemos dicho muchas veces, y es una realidad asumida, es una realidad a la cual hemos contribuido todos, nosotros concretamente los catalanes, y mi partido, y la Generalitat, y yo mismo hemos contribuido. Ahora, lo que pasa es que lo que hemos nosotros aportado a esta realidad, pues es una nación que se llama Cataluña, que tiene su lengua, su cultura, que ha sido duramente perseguida durante 250 años, y también nuestra identidad, pero que la hemos salvado, la hemos conservado, y por lo tanto la podemos aportar para, digámosle, afirmación nuestra como catalanes, y luego la podemos aportar a este acervo común, ¿no?, que es el conjunto de España. Esta es la realidad, ¿no? Voy a decirle, señor Pujol, lo que dicen los nacionalistas catalanes sobre los necesarios ajustes para que Cataluña se encaje definitivamente en España, y uno de ellos es el económico. Un catalán que manda mucho, Artur Mas, de quien se habla como el sucesor de Jordi Pujol, aunque viéndole a usted no parece claro que su sucesión sea inminente, suele decir que en las relaciones económicas de Cataluña con el Estado español hay un déficit, y un déficit alto. El déficit se evalúa entre 200.000 y 400.000 millones de pesetas según quien hable. No. Si es nacional, un poco más de 400.000. Mucho más. Bueno, nosotros, ¿eso es nuevo? No es nuevo. Eso es nuevo. No es nuevo, no. No es nuevo, y además no lo dice Artur Mas. Es decir, hay un consenso entre los economistas de todos, en fin, diversos y de diversos partidos, en que el déficit es de entre 800.000 millones y 1.200.000.000. Quede claro que eso no quiere decir que este déficit no tenga que existir. Una parte de este déficit tiene que existir porque es evidente que Cataluña, y esto no ha intentado rehuirlo nunca, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una contribución de solidaridad al conjunto de España por una razón muy simple, porque tenemos un desarrollo mayor, ¿no? Pero el déficit de la diferencia entre lo que pagamos y lo que recibimos no es de 200.000 ni de 400.000, sino, no según el gobierno de la Generalitat, no según Mas, sino según los estudiosos, pues entre 800.000 y 1.200.000 millones de pesetas. Y lo que pedimos es que este déficit no tiene que desaparecer, pero tiene que ser menor. Y finalmente, los nacionalistas dicen que para moderar esa situación, Cataluña debe tender a la soberanía fiscal, dicen, basada en 3 pilares. Una, participar en el rendimiento de todos los impuestos recaudados en Cataluña. Recaudar todos los impuestos y participar en rendimientos según proporciones diversas. Asumir las competencias de la agencia tributaria. Y en tercer lugar, buscar una fórmula para enjugar ese déficit. Para disminuir ese déficit. ¿Para disminuirlo o enjugarlo? Para disminuirlo, no para eliminarlo. Presidente, y entonces miel sobre hojuelas y todos contentos. Vamos a ver. En primer lugar, quiero decirle que todo eso está en el Estatuto y en la Constitución. Pedir, por ejemplo, que Cataluña pueda recaudar todos los impuestos está en el Estatuto y en la Constitución. Esto en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, pues, en fin, esa también va a ser una discusión larga, pero sí pensamos sinceramente que el déficit que Cataluña tiene que tener respecto al conjunto de España, por lo que le decía antes de la solidaridad, pero pensamos que se ha situado a un nivel excesivo, que pone en grave riesgo en un futuro bastante cercano el mantenimiento del estado del bienestar y del nivel de vida en Cataluña, en primer lugar, y en segundo lugar su competitividad. Es decir, muchas veces a Cataluña se nos pide que seamos motor, uno de los motores de España, no él, pero uno de los motores principales de España. Y para ello tenemos que competir contra una serie de países de los más avanzados del mundo. Para esto necesitamos un nivel de competitividad que requiere también un tipo de disponibilidad económica que en estos momentos no tenemos. Y luego tenemos las necesidades de un estado del bienestar que con la financiación actual no vamos a poder mantener. Porque, por ejemplo, Cataluña es un país que tiene un grado de envejecimiento muy importante, por ejemplo. Y esto es carísimo. Cataluña es un país que tiene ya y va a tener en el futuro mucho más una nueva inmigración muy importante.
Y esto, atender esto es muy caro. Cataluña es un país que va a tener una dificultad de mano de obra muy importante que va a requerir toda una serie de inversiones para obviarla, etcétera. Y todo esto también tiene que tenerse en cuenta a la hora de hacer, digámosle, la distribución de los fondos en el conjunto de España. Bueno, yo pienso que todo esto se puede hablar con bastante serenidad. Luego, a la hora de aplicarlo, siempre cuesta mucho porque es lo que decíamos antes cuando hablábamos de los principios y del dinero, ¿no? Pues si nosotros pedimos que se recorte este déficit, que ahora es tremendo, que no tiene parangón prácticamente en situaciones similares con otros déficits que se establecen en todos los países de Europa, donde siempre los que tienen más tienen que dar a los que tienen menos, ¿no? Pero con esa magnitud y con esas características de aquí no se da en ningún otro sitio de Europa, y esto pues al final llevaría a una profunda crisis de nuestra sociedad y de nuestra economía, ¿no? Y creo que con repercusiones negativas también para el resto de España, pero de momento evidentemente muy graves para nosotros. Y esto es lo que queremos discutir lo más seriamente posible, pero no ahora, ¿eh? Ahora no. Como dice el gobierno central y como digo yo mismo, ahora no toca esto, ¿no? Eso no toca hasta en la legislatura próxima, que es cuando además corresponde, de acuerdo con la LOFCA, con la legislación actual vigente en España, entonces sí toca, pues revisar, toca cada 5 años, y esto va a ser en el 2001, toca revisar el sistema de financiación. Y entonces lo plantearemos. Ahora advertimos que lo plantearemos e intentamos pues sensibilizar a la gente en Cataluña y fuera de Cataluña, pues de que habrá que plantearse esto, ¿no? Pero negociarlo, o sea, yo cuando el martes voy a ver andar de esto ni le hablaré yo ni le hablaré, porque ahora no toca. Y en eso estamos de acuerdo, no toca. Otra cosa es que nosotros aquí, y también en el resto de España, intentemos hacer una pedagogía explicándolo. Acaba de decir algo, presidente, que yo no se me ha quedado, que están esperando ustedes en el futuro una nueva ola de inmigración. Sí. ¿Se refiere a inmigración de otras regiones de España o de fuera de España? De fuera de España. ¿Y están preparados para asumirlo, ya no desde el punto de vista económico, no, sino social? Es decir... Pues tenemos que... Esto es un reto tremendo, ¿no? Un reto tremendo que requiere muchas cosas, mentalidad de la sociedad, muchas cosas, entre otras dinero. Porque eso plantea problemas de vivienda, problemas de escuela, problemas de hospitales, problemas de todo tipo. Y xenofobia, en algunos casos. Bueno, y también problemas de evitar esto, aunque Cataluña en general ha sido un país poco xenófobo, aunque digámosle, por así decirlo, destellos de xenofobia los hay en todas partes, ¿no? Pero y por lo tanto en todas partes hay que estar vigilante, ¿no? Nosotros tenemos que plantearnos problemas no solamente de lo que puede representar la inmigración extracomunitaria, es decir, de fuera de Europa, los clásicos, los de tipo de vivienda, de trabajo, de sanidad, de formación, de enseñanza y tal, sino también el problema que nos va a plantear el hecho de que esta inmigración en parte va a ser islámica. Y esto es, en fin, un problema del Islam. Se nos va a plantear en otras partes de España también, atención, ¿no? Pero nosotros lo vamos a tener, sí. Empezamos a tener ya, como lo tienen en Francia, como lo tienen en Bélgica, ¿no? Y nosotros lo tendremos también, ¿no? 18 años en la presidencia de la Generalitat eso casi produce vértigo, los 18 años que lleva usted, digo. Lo cual lleva una pregunta. El día que usted se retire, ¿no quedará un vacío inmenso detrás de usted? O sea, la pregunta es, ¿y después de Pujol qué? No me diga que esto no toca ahora. No, decía que ser el más veterano tiene sus cosas buenas y sus cosas por malas. ejemplo, esta, por ejemplo. Vamos a ver. Cataluña es un país sólido. Primero. Por lo tanto, no depende de una persona. Por lo tanto, no pasa nada, ¿no? Y luego, yo pienso que mi partido y nuestra coalición, centrándome en mi partido, también es un partido sólido, que tiene mucha gente, y gente valiosa, ¿no? Y por lo tanto, yo sería muy presuntuoso si pensara que después de mí viene el diluvio, ¿no? Y sería muy pesimista. Yo tengo una gran confianza y una gran fe en Cataluña, por lo tanto, pienso que no se va a notar. ¿Conocemos el nombre de su sucesor ya? No? Me parece que usted no lo conoce, ¿no? Y yo, pues un poco más, tampoco, quizá. No, entiéndame, no. Eso sí no toca, hablar del nombre del sucesor, eso sí no toca. Pero decirle que no, en fin, que afortunadamente ese es un país que no depende de un hombre, ¿no? Afortunadamente, sería muy malo, ¿no? Que fuera así, muy malo.
Y además era un gran fracaso mío personal, porque si después de 18 o 19 años resultase que ese país dependiese de un hombre, es que hubiéramos hecho todos, yo el primero, una mala labor, ¿no? Usted acaba de decir que Cataluña es un país muy sólido, y yo creo además que tiene toda razón, pero quería preguntarle sobre, seguimos con el nacionalismo, hace unos días Arzallus, en la televisión autonómica catalana precisamente, dijo algo que yo no vi, pero que hizo transcrito, que a lo mejor no lo dijo exactamente, pero supuestamente dijo que el objetivo del nacionalismo vasco es la independencia del País Vasco. ¿Usted diría eso en su televisión o en otra televisión? Nosotros hemos dicho muchas veces que no pretendíamos la independencia, ¿no? Y yo lo he dicho, vaya, yo lo he dicho, no me haga hablar en plural, que nosotros, además antes lo he explicado, ¿no? Lo he explicado, es decir, ¿por qué nos lo hacen repetir tantas veces, no? Si acabo de explicar hace 15 minutos, aquí, en esa misma emisión, acabo de explicar que nosotros intentamos que Cataluña disfrute de una situación política e institucional que sea el resultado de una interpretación generosa, por decir la versión autonomista, digámosle la más autonomista posible de la Constitución. Con eso yo ya le he contestado antes, ¿no? Sí, pero el embajador del Vaticano no piensa como usted. Dijo que España corre el riesgo de disgregarse debido precisamente a los nacionalismos. El embajador me tenga que decir el nuncio, ¿no? El nuncio. Sí, bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Oiga, hay mucha gente que se equivoca, ¿no? Yo me parece que conozco mejor Hungría que España y Cataluña, ¿sabe usted? Ya se lo dije un día, yo conozco a Hungría mejor que usted nosotros. Estamos... Sí, dice que... No, decía el presidente hace un rato... No, digo de Hungría porque él es húngaro. Es húngaro, sí. Y yo quedo un poco sorprendido de que un húngaro no comprenda esas cosas, porque un húngaro debiera comprenderlas, ¿no? Precisamente porque Hungría también ha tenido sus dramas en ese terreno de las minorías, de las lenguas, etcétera. Perdón. No, decía usted que no toca hablar de la financiación, del sistema de financiación hasta el 2001. No es que no toque, es que... Sí, es que es cada 5 años, ¿sabes? Por ahí voy. ¿No? Pero no toca, bueno, pero de todas maneras no hace falta usted que se lo diga al señor Aznar cuáles son sus intenciones, porque ya se lo ha dicho a través de los periódicos. Evidentemente ya lo sabe. Pero yo pregunto, ¿esta revisión del sistema de financiación cada 5 años no da una imagen, una idea de provisionalidad de las estructuras del Estado? Esto lo dice la LOFCA. Sí, no, pero... Esto no lo digo yo, dice la LOFCA, pero yo le hago una pregunta. La LOFCA, que es Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Pero revisar cada 5 años no da la sensación de provisionalidad. No sé si la da o no la da, pero es lo que dice. Y en todo caso quiero decirle que en todos estos regímenes que son o federales o semifederales o autonómicos, en fin, que hay un cierto reparto de poder, la discusión, por ejemplo, en Alemania, entre los Länder y el gobierno federal, esta discusión es constante, no se cierra nunca totalmente, ¿no? Lo que pasa es que se hace dentro de un marco de estabilidad, que yo creo que en España también existe, por lo menos en lo que hace referencia a Cataluña, a pesar de todo existe un marco de estabilidad, de cooperación. Oiga, verá usted, el nacionalismo catalán, por lo menos el que yo represento, está teniendo una presencia y una participación en la vida política española tremendamente positiva. Tremendamente positiva. Para entendernos, en España no habría presupuesto en el año 1900, el presupuesto actual del 99, si no fuera por la contribución del nacionalismo catalán de Convergencia y Unió. ¿Qué más quiere usted? Por lo tanto, estamos trabajando en un marco estable, en un marco positivo, en un marco cooperador, en un marco, bueno, yo creo que podemos congratularnos por ello, ¿no? Es decir, que entonces que tenemos que ir discutiendo cosas, pues sí, pero el conjunto, es decir, si usted coge la línea, la trayectoria, digámosle, de lo que puede hacer el proceso de consolidación de España como democracia, como sociedad, etcétera, durante los últimos 20 años, a pesar de estas constantes discusiones, el proceso de consolidación es excelente. Sí. Usted no se pudo imaginar hace 25 años, por ejemplo, que Cataluña iba a tener todas las competencias que tiene en estos pues momentos. Sí, pero ¿no? podía imaginar que tenía algunas más. ¿Algunas más? ¿Cuál? Yo podía imaginarlo. Hace 25 años ya se lo imaginaba. Sí, hombre, claro que sí. Algún día tenía que terminar aquello quiero decir, el franquismo, y tenía que situarse en una situación nueva que ha representado una mejoría indudable, importante, muy importante, que no niego, muy importante,
pero que, en fin, hay toda una serie de situaciones no resueltas todavía. Pero que estamos intentando resolver, atención, lo importante es que lo intentamos resolver en un marco muy convivencial, muy pacífico, muy dialogante, muy constructivo, muy de aportación en fin, al progreso general, ¿no? Eso yo creo que no nos lo puede negar nadie. ¿Y le va a hacer estas mismas recomendaciones al señor Arzayus? Perdona. No, el señor Arzayus, oiga, el señor Arzayus sabe perfectamente él lo que, a su entender, conviene al País Vasco. Oiga, yo no voy a dar consejos en un tema en el cual soy un lego, yo soy un lego, y casi todos los que hablan de él son legos, por cierto, y en cambio Arzayus no lo es, ¿no? Ahora, sí me interesa saber qué pasa y cuáles son las orientaciones, porque claro, de todas formas, en primer lugar, por simpatía hacia el pueblo vasco, por afecto y consideración hacia el pueblo vasco, y en segundo lugar, porque lo que pasa en el País Vasco también tiene repercusiones en España en general y en Cataluña también de una forma más específica, sí. Cuando se les pregunta a ustedes, los nacionalistas catalanes, por el grado de compromiso que tienen con el Estado español, ustedes, ahí no hay forma de apagarles el farol, presidente, dicen: nuestra contribución ha sido muy positiva porque, entre otras cosas, los presupuestos generales del Estado han sido aprobados con nuestra contribución. Y, por otra parte, lo que ha favorecido a Cataluña ha favorecido a España. Ese mensaje lo manda usted muy frecuentemente. ¿Sabe una cosa que no han hecho todavía? Hombre, entrar en el gobierno de España. A eso se han negado sistemáticamente. Tampoco es tan decisivo, ¿no? Pero, perdone, a efectos simbólicos, yo creo que sí importaría mucho, fíjese. A lo mejor dejaríamos de preguntar ya lo que el novio le pregunta a la novia o viceversa. ¿Nos siguen ustedes queriendo o ya menos que antes? ¿Por qué no dan ustedes ese paso que han tenido tan próximo alguna vez? Porque algunos de los temas que nosotros tenemos que terminar que resolver, pues, no se han resuelto, ¿no? Pero fíjese usted, nosotros no es que hayamos hecho una aportación un día a votar los presupuestos, no. Es que, por ejemplo, hemos sido siempre, por ejemplo, defensores de un determinado estilo de hacer política que salvara, por así decirlo, la convivencia en España, ¿no? Por ejemplo, unas actitudes moderadas, unas actitudes de respeto hacia todo el mundo. Nunca hemos procurado no caer en la demagogia. En fin, todo esto es tan importante como un día votar los presupuestos, porque esto es una votación, pero en cambio un estilo de estar presente en la política española que nos hizo dar apoyo en momentos difíciles al Partido Socialista porque entendíamos que estaba en el interés de España darlo, y que luego nos hizo pues hacer un esfuerzo y llegar a un acuerdo con el Partido Popular porque era absolutamente necesario para el conjunto del Estado hacerlo. Esto lo hemos hecho. Y no todo el mundo puede decir que haya hecho los mismos esfuerzos de comprensión, de respeto y de convivencia que nosotros hemos hecho. Por lo tanto, yo me remito a los hechos, ¿no? Luego puedo tener el concepto que tenemos desde Cataluña, de España, por lo menos muchos de nosotros, no es exactamente el mismo que se tiene desde el resto de España. Falta ese pasito, presidente. Pero sí, bueno, oiga, ya se dará, si es que hay que darlo en su momento, pero creo sinceramente que no hubiéramos podido hacer más para... Fíjese usted, en los últimos años, ya lleva tiempo, ya viene de más lejos, ¿no? Pero durante los últimos años esto se ha hecho más evidente. España ha dado un salto enorme de signo positivo. Bien, nosotros hemos participado en esta operación, esta aventura, en esto he participado, ¿no? Y hemos dado la cara y hemos asumido posiciones muy impopulares, a veces dentro de Cataluña, algunos de nosotros, pero por supuesto también ante el resto de España, ¿no? Hemos sido objeto de los ataques de los unos, de los otros, pero nosotros hemos tenido siempre nuestra línea. Mire usted, yo quisiera que nuestra política respecto a España, también respecto a Cataluña, se fundara en lo que llamo las 3 Cs. Las 3 Cs, ¿qué son las 3 Cs, no? La continuidad. La política no puede ser espasmódica. Hoy digo eso, el día siguiente digo lo contrario, porque como que ahora estoy en la oposición tengo que decir eso, pero cuando yo al gobierno voy a decir exactamente lo contrario, que es lo que a veces ha hecho el PP y el PSOE, y nosotros no. Bien, continuidad. Coherencia, es decir, lo que hacemos tiene que ser coherente. A veces me dicen, oye, tendríamos que votar tal cosa porque la perspectiva electoral que tenemos... Bueno, pero esto no lo hemos dicho nunca nosotros, no lo hemos hecho nunca. Nos hemos opuesto siempre a eso, sí, pero es que ahora nos conviene electoralmente. Pues no, ya vamos a ver qué pasa en las elecciones. Pero las elecciones nosotros no las podemos ganar por oportunismo, sino por coherencia. Y el resultado de la continuidad y de la coherencia tiene que ser la credibilidad, que es lo que tiene que hacer que al final pues nuestro papel sea reconocido y ganemos elecciones y seamos respetados, incluso en la opinión pública española. Algún día llegará eso, ¿no? Y en eso estamos.
Y ahí yo creo que en esas de las 3 Cs que digo, la continuidad, la coherencia y la credibilidad, alguien puede igualarnos, pero nadie nos va a ganar, no digo en Cataluña, sino en el conjunto de España. Y este es un servicio que nosotros hemos hecho, ya está. Y eso es lo importante. Y además con absoluta lealtad. Ahora, que evidentemente decimos, hacemos esto a pesar de que no entendemos que una serie en fin, el respeto de determinados derechos de Cataluña, determinadas seguridades que necesita y determinadas consideraciones de tipo político, económico, social, simbólico, etcétera, no se han dado plenamente y las seguiremos reivindicando, pero las reivindicaremos de una manera que no impidan que sigamos haciendo, en beneficio general de todo el Estado y de toda España, esta política de las 3 Cs. ¿Me explico? Lo que pasa es que luego están muy bien las 3 Cs y además esas 3 Cs, pero luego intervienen las personas, ¿no? Y luego los periodistas y por tanto nosotros como los que somos los que transmitimos la información, pues se quedan con los nombres, ¿no? Y hay un nombre curioso, acaba de mencionar Julio César, que por qué ustedes no dan el salto a entrar en el gobierno, pero sin embargo había un catalán en el gobierno que todo el mundo decía que lo había colocado usted, cosa que usted siempre niega, pero tenía esa imagen. El señor Piqué, sí, lo sabe. El señor Piqué siempre tenía esa especie como de tampón puesto aquí, hombre de Piqué, de Pujol. Y ahora, sin embargo, lo habían resulta... puesto ustedes el tampón ese, yo no lo había puesto. Lo acabo de decir, lo hemos puesto a los periodistas. Y ahora resulta que usted ve que ese hombre catalán, Piqué, se ha pasado a la militancia del Partido Popular y además va a intentar quitarles votos a ustedes aquí, presentando su candidatura al Parlamento de España por la lista de Barcelona. ¿Va a tener usted el mismo trato con el Piqué? ¿Le va a seguir queriendo tanto, abrazando tanto como hasta ahora, o ya le va a ver así un poquito del revés? Ahora hace pocos días hemos defendido a Piqué. Hace muy pocos días, y además también decisivamente, porque entendemos que la crítica que se le hacía no era justa, ¿no? Ahora, evidentemente que, en fin, cuando llegue el momento de la discusión política y de la discusión electoral, pues esto que Piqué ha anunciado, que quiere dejarnos relegados a una situación secundaria, que no es el primero, en los últimos 20 años no es lo primero que lo intenta, y espero que no sea... Que también él va a fracasar en eso, ¿no? Pero evidentemente tendremos que dirimirlo, tendremos que enfrentarnos con este planteamiento, ¿no? Pero, bueno, repito, esto de decir, vamos a ver si podemos reducir mucho el papel de Convergencia y Unió y dejarlo en una situación secundaria respecto al PSC y respecto al PP, que esto es lo que él mismo dijo el otro día en unas declaraciones que hizo en La Vanguardia. Esto no lo ha inventado él, ya lo dijeron otros, también, tanto del PP como del PSC y de los socialistas, y han fracasado hasta ahora, pues espero que en ese caso también fracasará, porque nosotros, más que Piqué, y más que nadie, tenemos un capital, que es lo de las 3 Cs. Ese es el titular de hoy. Es el de las 3 Cs. Y ese no lo tiene Piqué, ¿sabe? Ese no lo tiene. El capital de las 3 Cs, Piqué no lo tiene, ¿no? Por lo tanto, bueno, en su momento ya veremos cómo la población valora esta trayectoria nuestra de 20 años, que nosotros podemos exhibir, y Piqué no. Ahora, aparte de esto, pues si se trata de cuestiones de política industrial, en las cuales pues nosotros estemos de acuerdo, y hemos estado de acuerdo con más de una de las iniciativas de Piqué, o al revés, a nosotros hemos sugerido iniciativas que Piqué y el Gobierno del Partido Popular ha asumido también, pues vamos a seguir colaborando en eso, ¿no? Ahora, en el terreno más estrictamente político, evidentemente Piqué hoy se ha puesto en una situación que puede llevar al contexto de seguridad, llevará a determinados enfrentamientos, ¿no? Usted en un momento dijo que si España estaba en el euro era gracias a Convergencia y Unió. Y precisamente, precisamente el portavoz Piqué dijo será mérito de todos, ¿no? Claro, será mérito porque... Mire usted, yo siempre digo lo siguiente: mérito principal de la política de los últimos 2 o 3 años y de la política de los últimos 5 o 6 años, porque el proceso de aproximación a la Unión Europea empieza ya con el último gobierno socialista, es del gobierno, o sea, por lo tanto, en un momento determinado del PSOE y ahora, de una forma, yo creo que incluso brillante, del Partido Popular. Lo que pasa es que el Partido Popular solo no hubiera podido. Eso sí está claro, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una contribución que no es la más importante en volumen. En volumen, pues... el Partido Popular tiene 156 diputados, nosotros tenemos 16, por lo tanto, ¿quién es importante? El Partido Popular. Lo que pasa es que el Partido Popular, con toda su importancia, solo se pues fuera. Es decir, España, con solo el Partido Popular, se hubiera quedado fuera.
¿Entiende? Por lo tanto, el Partido Popular tiene mérito, claro que tiene mérito, tiene la principal responsabilidad, el principal mérito, pero sin nosotros todo este mérito del Partido Popular hubiera quedado en nada. Esto sí es cierto. Ahora, por supuesto que con nosotros solos quedamos en menos de nada, claro, porque si 156 diputados no son posibles, 16 lo son mucho menos, ¿no? O sea que yo no pretendo tener la exclusiva de nadie, como alguien a veces me atribuye que... No, yo digo simplemente que nosotros en ciertos aspectos hemos sido decisivos y es verdad que lo hemos sido. Y hemos superado dificultades y críticas y erosiones y calumnias y campañas y hemos estado donde teníamos que estar. Es decir, tenemos que dar en la línea de la continuidad, de la coherencia. Nosotros siempre hemos sido europeístas, ¿verdad? Siempre hemos creído que el futuro de España pasaba por la integración en Europa y el futuro de Cataluña de forma particular. Bien, pues entonces ahora, pues, ¿ustedes quieren ir a Europa? Sí, pues, ¿nos necesitan? Sí, pues ahí estamos. Ahora, tenemos la parte de mérito que nos corresponde, ni más ni menos. Lo que pasa es que, bueno, si usted, no sé, un rompecabezas, ¿no? Un rompecabezas, muy bien. Las piezas, todas las piezas están puestas, pero faltan 3. Solo 3, ¿eh? Solo 3. Pero si esas 3 no están, no se hace el rompecabezas, ¿no? Claro, por supuesto, si no hay las otras 50, pues tampoco. Por cierto, europeístas importantes de Alemania y de Francia quieren restringirnos los fondos de cohesión. Europeístas no, europeístas sí, europeístas somos todos, si usted quiere. Lo que pasa es que ahí habrá una discusión muy seria. Ese es un tema que sí quiero hablar con Aznar el martes. Ese tema sí lo quiero hablar y quiero saber exactamente cómo está esta cuestión. No, lo que pasa es que la construcción europea, en la cual lo mismo que en el tema interno español, cuando hablamos de la financiación, pues también hay unos problemas también de financiación y de redistribución y de, digamos, de los fondos, ¿no? Y entonces pasa lo que pasa siempre cuando se trata de cuestiones de dinero, ¿no? Que la gente los discute, los defiende, y eso no quiere decir que no sean europeístas, como tampoco no quiere decir que no sea europeísta España por el hecho de que defienda recibir más dinero, ¿no? Bueno, me parece perfectamente normal, perfectamente que suceda esto. Otra cosa es que evidentemente España tiene que hacer el esfuerzo máximo posible para defender esos fondos, ¿no? Como se sabe, Convergencia y Unión no es un partido sino una coalición de Convergencia Democrática y de Unión Democrática. Una pregunta maliciosa, quizá no toque hablar ahora de ese tema. ¿Qué tal con Unión, señor Pujol? Sí, toca hablar, bien. 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 ¿Bien pero o bien? Bien, punto. A ver, Luis. Cuando dice yo de cuando en cuando oigo que tienen ustedes algún rifirrafe, sí, alguna hombre, discrepancia claro ideológica. Sí, hombre, claro que sí. Pero sí, eso es lógico, esto pasa en las mejores parejas, ¿no? Esto pasa siempre, ¿no? También pasa dentro de los partidos, o es que no hay rifirrafes entre Maragall y Borrell, o es que no hay rifirrafes entre Borrell y Almunia, o es que no hay rifirrafes entre Felipe González y Borrell, o bien es que no hay rifirrafes también... ¿Entre Duran y Lleida y Pujol? No, bueno, también los puede haber, y puede haber diferencias de criterio, naturalmente que sí que los puede haber, si no ya seríamos monolíticos y seguramente no seríamos democráticos, ¿no? Pero oiga, llevamos 20 años trabajando juntos, más de 20 años trabajando juntos bien, y casi yo diría que somos un ejemplo de buena pareja, ¿no? En esos 20 años ha habido muchos divorcios, pero no en Convergencia y Unión. Divorcios políticos. Presidente, habla de bien, pero en todas las parejas puede haber problemas. Es curioso porque no ha dicho familias. Es decir, está personalizando las posibles discrepancias en una persona. No busque usted tantos. Hombre, ha dicho Borrell. Pues en todas las familias. Borrell, pues ya está. Ha dicho... En todas las familias. Ya sé que si le pregunto a usted cuáles son los retos para el siglo XXI de Cataluña, que es lo que se plantea ahora mismo, me dirá que necesita 25 minutos, pero tenemos uno. Claro. Tenemos exactamente uno y que sea como una especie de resumen de lo que usted acaba de dicho. Dejando de lado los temas de tipo, digamos, de encaje nacional y de identidad, yo diría que tenemos 3 grandes retos, ¿no? Uno es el de hacer una sociedad competitiva, abierta, internacional, innovadora, en fin, una sociedad que se sitúe en los niveles altos de Europa, ¿no? Del ranking europeo, primero. Segundo,
tenemos que procurar mantener y consolidar nuestro estado del bienestar y adaptarlo a nuestras necesidades. Lo que decía antes, por ejemplo, la inmigración, el envejecimiento o tantas otras cosas, ¿no? Y tercero, tenemos un gran reto, del cual no habla nunca nadie. Es decir, en toda Europa, en España también y en Cataluña, tenemos un problema de crisis de valores, ¿no? Y esto, si no lo resolvemos, va a llevar a nuestra decadencia, incluso a la decadencia europea, ¿no? Tenemos un problema de crisis de valores. Por lo tanto, será necesario que algún día también nos sentemos. Yo creo que, por ejemplo, a mí me gustaría en la próxima legislatura en Cataluña organizar un gran debate, un poco en la línea de lo que están haciendo en Noruega, donde lo seguimos de cerca, están haciendo una experiencia muy interesante, para que muchos catalanes se reúnan y digan qué clase de sociedad somos, qué clase de sociedad queremos ser. Pues lo vamos a dejar con estas preguntas. Pues tres objetivos, ¿no? El de Sí. la competitividad, la internacionalización, el ranking, estado del bienestar, en fin, una introspección nuestra para ver cómo realmente podemos, digámosle, tener un valor añadido de carácter moral, porque ahora esto cada vez nos hace más falta. Pues nos tenemos que ir ya. Muy bien. Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, muchas gracias. Buen día, muchas gracias por esta entrevista desde aquí, desde Barcelona. Gracias, Julio César. Mal que pierda. Y en Coruña. Y el Barça. Y buen día, Pilar, también. Gracias. Estos, ya lo saben, son los desayunos de Radio Televisión Española, el lugar de encuentro. Volveremos el próximo lunes. Hasta entonces.